vamos a meternos en algunos aspectos que tienen que ver con la hipertensión esencial y también con la hipertensión secundaria. Para dejar todo lo que tenga que ver con hipertensión y diabetes para etc. Cuando hablamos de evaluación y manejo de hipertensión resistente, volvemos a mirar qué era lo que teníamos. Y esto es lo que tenemos refrescando lo que vimos en la charla anterior de la realidad argentina. O sea que vamos a hablar del 34% de nuestra población y de este 34%, ¿cuántos de nuestros sujetos cumplen la definición que vamos a ver ahora de hipertensión resistente? Esto era la prevalencia en los Estados Unidos y dijimos que la tasa de control por edad había mejorado. Uno cree, esta es una diapositiva que siempre se muestra en todos los congresos, y yo no voy a mostrar ninguna novedad acá, sino lo único que quiero mostrarles es que cuando uno habla del estudio Ascot, el estudio Ascot fue para comparar la combinación de fenilopril y amlodipina contra benzodiazepina y atenolol. O sea que deberían ser dos drogas de uso. Sin embargo, no se usaron dos drogas, se usaron más de dos drogas. El estudio OLHAT fue para comparar lisinopril, amlodipina, clortalidona y doxazosina. O sea que debería ser uno acá. Y sin embargo no es uno, es 2.2. El estudio IDNT fue un estudio para comparar irbesartán. El estudio renal fue para comparar losartán. El estudio UKPDS fue para comparar captopril contra atenolol. Y así sucesivamente, el ABCD, el MDRD, el HOT cortilodipin, el afroamericano. Bueno, ninguno de estos estudios, la uno, ni dos, sino todos los estudios requirieron más de 2, 3 y hasta 4 drogas para intentar llegar a las metas en los ensayos clínicos dobles ciegos aleatorizados. Si ustedes ven las metas, ninguno, excepto el afroamericano, llegó a menos de 130 en población de alto riesgo. O sea que aún intentando llegar a cifras bajas como el estudio HOT, fue necesario utilizar 3.3 drogas en este estudio para llegar a 138 milímetros de mercurio de presión. Esto quiere decir que la medicina basada en la evidencia, que nos decían que una droga es mejor que la otra, no es cierto. Lo que es cierto es que un esquema de tratamiento puede ser mejor que otro esquema de tratamiento en una determinada condición clínica. Pero no hay drogas que sean una mejor que la otra, sino que son drogas que actúan sobre mecanismos de acción diferentes y que en conjunto de 2 o 3 combinaciones se pueden potenciar. No existe una droga mágica. Y tal es así que ninguna droga es más eficaz que la droga de la década del 60, que la droga de elección que seguimos utilizando en el embarazo, que es la alfametilopa. Y es la alfametilopa porque es la que tiene la misma eficacia que el resto de los fármacos con la mayor seguridad. Digo como monodroga. Como monodroga, cuando uno trata a un paciente, la probabilidad de no remotenzar al paciente con una droga siempre es el 40%. Y esto lo demostró el doctor Matterson y lo publicó el 2 de mayo de 1993 en el New England Journal of Medicine, donde pueden leer los días lunes y le daba atenolol, los días martes le daba captopril, los días miércoles le daba primidina, los días jueves le daba limpiacero, los días viernes le daba antibiótico a los pacientes. Según que venían el día de semana. ¿Y qué le pasó a los pacientes? Todo le pasó a los mismos, le bajó el 40%. Y eso es más allá imposible. O sea que usen lo que usen como monodroga, como esto es una enfermedad poligénica y multifactorial, con un fármaco, el tiro al pichón va a ser el 40%, no más. Por eso es que los ensayos clínicos muestran que es necesario combinar fármacos. Bien, eso es para la sistólica, lo mismo para la diastólica. Número de fármacos antihipertensivos en otros metaanálisis y cambio en la presión arterial diastólica. Estudios que fueron diseñados para sistólica y estudios que fueron diseñados para diastólica requirieron hasta 4 medicamentos para bajar la presión arterial, desde 2 medicamentos en los estudios más sencillos. ¿Cómo se define hipertensión resistente hoy día? Se define como una forma clínica de hipertensión arterial en la que es imposible disminuir por debajo de 140-90 en población general o de 130-80 en diabéticos o con insuficiencia renal, definido por una creatinina mayor de 1.5 o una proteinuria mayor de 300
miligramos en 24 horas, que incluya adherencia a un tratamiento con cambios en el estilo de vida y una combinación de por lo menos 3 diferentes fármacos antihipertensivos en dosis adecuadas, incluyendo un diurético. Todo eso es. No alcanza con que un paciente esté recibiendo 5 miligramos de amlodipina, 6,25 miligramos de carvedilol y 12,5 miligramos de hidrocloropreciso. Esas no son dosis adecuadas en un paciente que está gordo, en un paciente que tiene actividad física y en un paciente que está comiendo con sal. Ese paciente no es resistente al tratamiento. Seguramente el que es resistente al tratamiento es el médico, que no está haciendo lo que tiene que hacer para que el paciente deje de tener esas cifras de presión arterial. También se puede definir, y esto cada vez lo vemos más, como una presión arterial en el consultorio que está dentro de los objetivos, o sea, bajó por debajo de 140-90 o de 130-80 en diabéticos y está recibiendo 4 dolores. Como hoy combinamos muchos fármacos, supónganse un IECA con un diurético y un bloqueante cálcico con un beta bloqueante, son 3 comprimidos y ese paciente está recibiendo 3 comprimidos, pero son 4 drogas. Si ese paciente con 4 drogas está con 140-90 o menos de 130-80 y es un diabético, y no llegó, perdón, a menos de 130-80 y es un diabético, ese paciente también tiene por definición hipertensión resistente. Aunque haya bajado la cifra de presión arterial, pero está con 4 drogas. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuánto creen ustedes que es la prevalencia de hipertensión resistente? 5, 10, 4, 30, 15 dicen por ahí. Vamos a ver. Bueno, los datos de prevalencia de hipertensión resistente son escasos, van a empezar. No hay muchas series. Alrededor del 10 al 15%, por ahí venía bien la respuesta, en series antiguas, pero en los ensayos clínicos, cuando uno va a ver los ensayos clínicos y mira los ensayos clínicos, los pacientes adherían. Los pacientes donde los médicos cobran mucho dinero para incluir esos pacientes en los ensayos clínicos, los pacientes son llamados por teléfono, se les da una dieta adecuada, se les pide sodio en orina, son pacientes adherentes, reciben, como vieron ustedes, en muchos casos más de 3 drogas. Bueno, en esos ensayos clínicos, 20-30% es la prevalencia de hipertensión resistente en ensayos clínicos doble ciego randomizados. En los ensayos clínicos se alcanza la presión arterial diastólica en el 90% de los pacientes. En cambio, la presión arterial sistólica no se alcanza en el 40%. Solamente alcanza la sistólica el 60% de los pacientes. Y en los estudios observacionales, ensayos clínicos pacientes con registro de hipertensión y en instituciones como geriátricos, los objetivos son más difíciles de alcanzar en casi el 40% de los pacientes. O sea que también va a depender del ámbito institucional en que uno se mueva para decir que está entre el 10 al 15% y hasta el 40%. Lo que está claro es que la forma más frecuente de hipertensión resistente o de difícil manejo es la que habíamos visto antes, la hipertensión sistólica en los pacientes mayores de 60 años. Y fíjense ustedes que en los ensayos clínicos los pacientes han controlado la sistólica solamente en el 60% de los casos. Por eso es que, si nos fijamos en el estudio Colcat, que fue el estudio más grande que se ha hecho en hipertensión arterial y que no fue financiado por la industria,